como Juan ha dicho, soy misionero con OMF y junto con mi esposa hemos trabajado en Tailandia por unos 25 años y después en el país de Birmania por otros 7 años antes de regresar a Europa. Y ahora vivimos aquí en España. Vivimos en Barcelona, donde formamos parte de un equipo de capacitación de misioneros latinos y españoles, entonces hispanohablantes. Y bueno, el propósito es de prepararles para trabajar entre los no alcanzados en Asia Oriental. Quizás nadie había oído de esta misión que se llamaba OMF, porque bueno, pero es una misión bastante antigua. Fue fundada en 1865 por un misionero inglés que se llamaba James Hudson Taylor. Y él fundó esta misión en el nombre de China Inland Mission, o la misión al interior de China, para alcanzar a los chinos en el siglo XIX y el siglo XX. Pero después del año 1950 no podían continuar trabajando en China y entonces se han extendido a servir a Dios en casi todos los países de Asia Oriental. Quiero contar una pequeña historia de Hudson Taylor cuando él estaba viviendo y trabajando en China. Algún día él estaba predicando el Evangelio en una pequeña ciudad en el centro de China y había un joven, un joven chino que se llamaba Ni. Este señor no era un pobre, tenía una buena profesión, era un emprendedor y hacía negocios en la ciudad, y él estaba muy interesado en cosas de religión, porque él se preocupaba de los pecados en su vida y cómo recibir perdón o evitar los castigos del pecado, porque en su religión, el confucianismo, del budismo, tenía que recibir alguna castigo por el karma que había hecho. Bueno, entonces, cuando pasó el local donde Hudson Taylor estaba predicando, él le oyó hablar de un versículo en la Biblia que decía: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Creo que todos nosotros conocemos este versículo de Juan 3:16. Pero para mí, cuando escucho estas palabras, la esperanza entró en su corazón y comprendió por la primera vez la esperanza que hace nueva todas estas cosas. Y al final de la reunión habló con Hudson Taylor y le dijo: yo llevo mucho tiempo buscando la verdad, como hizo mi padre antes de mí, pero sin encontrarla. Yo he viajado lejos y cerca, pero nunca la he encontrado. En el confucianismo, en el budismo, el taoísmo, no he encontrado descanso y paz, pero sí en lo que he oído esta noche. A partir de hoy, seré un seguidor y un creyente en Jesús. Pues Ni empezó a crecer en su fe y compartir su fe con sus amigos, con su familia, con todos alrededor de él. Pero un día, cuando estaba hablando con Hudson Taylor, le hizo una pregunta difícil. Le preguntó a Hudson Taylor: ¿desde cuándo tienes las buenas nuevas, las buenas noticias en Inglaterra, en tu país? Pues Taylor se avergonzó de decírselo y le contestó que hacía varios cientos de años. ¿Qué? Dijo Ni asombrado. ¿Varios cientos de años? ¿Cómo es posible que conozcas a Jesús
desde hace tanto tiempo y solo ahora vengas a decírnoslo? Mi padre buscó la verdad durante más de 20 años y murió sin encontrarla. ¿Por qué no has venido antes? ¿Por qué no has venido antes? Es difícil responder a esta pregunta, ¿no? Y esto me hizo pensar en otro versículo en la Biblia, que quizás no lo esperemos, pero está en Proverbios capítulo 24, versículo 11. Si queréis abrir vuestra Biblia, Proverbios capítulo 24, versículos 11 y 12. Yo lo voy a leer desde la nueva versión internacional. Aquí dice: rescata a los que van rumbo a la muerte. Detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. Pues aunque digas yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá saberlo el que vigila tu vida? Él le paga a cada uno según sus acciones. Leeré una vez más el versículo 11. Rescata los que van rumbo a la muerte. Detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. Este versículo me impactó mucho hace algunos años, cuando aún estaba allí en Asia. Y después de trabajar muchos años, bueno, a veces se puede olvidar de la urgencia y la importancia de lo que está pasando alrededor de nosotros. Que hay gente que están andando como si estuvieran andando hacia un precipicio y que se van a caer y morir. Aquí Dios dice: rescátales, deténles, agárrales para rescatarles. Y creo que esto también es el reto, el desafío que Dios pone en nuestros corazones hoy. Que tenemos que ver alrededor de nosotros a los que no conocen a Jesús, a los que no saben que hay esperanza en Dios y que hay vida eterna, y que están como, bueno, algún día tendrán que estar enfrente de Dios y dar cuenta de su vida. Pero ¿qué va a pasar si nosotros no tomamos y nosotros no jugamos nuestro papel en decirles, en contarles de Jesús a ellos? Pues esto es el desafío para hoy, para nosotros y para los días adelante. Y que oramos por los varios ministerios que están ocurriendo para compartir esta esperanza con todos en este mundo. Que Dios os bendiga.